que luego reunió bajo el título de Consideraciones intempestivas. Esta obra marca la transición hacia lo que sería su segunda etapa. Ahí, en las consideraciones intempestivas, lo que hace Nietzsche es hacer la crítica a la cultura alemana, especialmente, pero por extensión podría entenderse la cultura moderna, la cultura europea, aunque en algunos casos es más específico sobre la alemana. ¿Qué es lo que le critica a esta cultura? Un poco dentro de la misma tónica romántica, digamos, la razón analítica que diseca, que mata, que no tiene, que es estéril, que no puede crear nada, dice Nietzsche. Friedrich Nietzsche. La segunda etapa del pensamiento nietzscheano abarca desde 1878 hasta 1881. Comprende Humano, demasiado humano, Aurora, y llega hasta esa obra de transición que fue La Gaya Ciencia, publicada en 1882. Para ese entonces, Nietzsche ya se había jubilado como docente universitario. En una segunda etapa, que es la etapa ilustrada de él en realidad considera que se entregó demasiado rápidamente a la ilusión artística, esto es, al romanticismo wagneriano. Le empieza a repugnar además todo el arte romántico. Es la época que además él empieza a tener un interés muy grande por la pintura impresionista y por Baudelaire, digamos, ¿no? por la literatura impresionista también, ¿no? En lo cual culmina, esta etapa culmina en la Gaya Ciencia, en la ciencia alegre, ¿no? Donde él, en la ciencia alegre, da por finalizado toda esta relación, si se quiere, patética, digamos, porque empieza a ver el romanticismo como una cosa patética, en el peor sentido, ¿no? Aquí en la segunda etapa, que es absolutamente iluminista, cientificista y positivista, él reconoce, ya al fin de Humano, demasiado humano, reconoce que es necesario tener dos cabezas, una para lo racional, la verdad fría, etcétera, y otra que caliente, ¿no? Con las pasiones, etcétera, que sería la que corresponde a la religión y al arte. Él había en realidad privilegiado totalmente al arte, entonces en estas obras él suspende esta función redentora del arte, digamos, ¿no? Esta potencia propia del arte de redimirnos de la verdad a través de la belleza. Y se propone, suspendiendo esto, ir más a fondo, ¿no? Demorarse en el horror, demorarse en la verdad, ¿no? ¿Y cuál es el instrumento que encuentra él? La ciencia. Además, por eso mismo profundiza sus estudios de física, de química, de biología, etcétera, digamos, ¿no? La publicación de Humano, demasiado humano significa, en cierto modo, la declaración de guerra de Nietzsche con respecto a todo su pensamiento anterior. Digo, significa la declaración de guerra porque Nietzsche ya había transformado su pensamiento desde 1872, o sea, después de la publicación del Nacimiento de la Tragedia. Hay un texto que no se publicó en ese momento, que es sobre la verdad y la mentira en sentido extramoral, en donde ya Nietzsche expresa un giro en su pensamiento, ¿no? Este giro sobre todo tiene que ver con romper con el mundo metafísico dualista que sostenía en el Nacimiento de la Tragedia. Hace una crítica demoledora que centra sobre todo, más que en la religión y en la metafísica y en el arte, la centra sobre todo en la moral. En estos años, Nietzsche conoció a Lou Andrea von Salomé, que sería el gran amor de su vida. Junto con un amigo común, Paul Rée, deciden vivir juntos en una especie de comunidad de afectos y afinidades intelectuales y artísticas. El experimento duró casi un año.
Finalmente, tanto Nietzsche como Ree solicitaron matrimonio a la joven, con lo que terminó la convivencia. Los tres deciden irse a vivir juntos y formar lo que Lu llamaba la comunidad más allá del bien y del mal, que ese es un ideal que ella siempre había tenido, por lo que dicen sus obras, de poder estar en una relación con hombres, en una relación puramente amistosa, en la cual se compartieran lecturas, escritos, etcétera, que es de hecho lo que hicieron ellos tres durante el tiempo que convivieron juntos. Nietzsche le propuso a Lu casamiento un par de veces, Ree por su lado también, no aceptó a ninguno de los dos, era una gran histérica Lu Salomé, más allá de sus méritos, ¿no? En ese momento una joven de 20 años que después fue amante de Rilke y trabajó con Freud, ¿no? Finalmente. Y está su libro, que no es para nada un mal libro, digamos, ¿no? Escrito ahí por 1896, donde se ve que conocía profundamente el pensamiento de Nietzsche, ¿no? Una intelectual valiosa. En La Galla Ciencia, Nietzsche comenzó a perfilar la tercera etapa de su pensamiento, la que se ha llamado su etapa afirmativa, y que encontró su más alta expresión en su obra Así habló Zaratustra, publicada entre 1883 y 1885. Sus obras críticas de la etapa anterior lo habían conducido al descubrimiento del agotamiento de la civilización occidental judeo-cristiana, que se resumía en la expresión Dios ha muerto. Él empieza, ¿no es cierto?, el libro 3 de La Galla Ciencia, donde por primera vez habla de la muerte de Dios. Porque la muerte de Dios es lo que resume de alguna manera, condensa, ¿no es cierto?, el final de la metafísica, el final de la religión desde ya, de la moral que se prolonga, no obstante, como crepúsculo, digamos, de todo esto, del arte, también muerte del arte, tema que hay que pensar, ¿no es cierto?, por lo menos del arte romántico. Y Nietzsche, en la expresión Dios ha muerto, quiere referirse al modo en que los grandes valores de Occidente se van deconstruyendo a sí mismos, es decir, por grandes valores de Occidente entendemos la verdad, la belleza, el orden del mundo, el sistema. Entonces, con esa expresión Dios ha muerto, él quiere decir que las grandes totalidades, los grandes ideales, el fundamento de la moral, el fundamento del lenguaje, ya no tienen sentido, ya nadie cree en ellos, y sin embargo siguen operando y siguen ejerciendo una suerte de dominio sobre los hombres. Nietzsche no es nihilista, a veces Nietzsche no es nihilista. Nietzsche descubre, y con mucha nostalgia al principio en Humano demasiado humano, que ese mundo de la tradición, metafísica, moral, artística, religiosa, está acabado. Por eso va como el loco a la plaza, ¿no es cierto?, con el farol en pleno día, y dice, busco a Dios, Dios ha muerto. Y todos se le ríen, por supuesto, y él dice, me doy cuenta que mis contemporáneos no están preparados para este acontecimiento. Pero hasta hay las preguntas que él hace, ¿no? Una que es maravillosa, la pregunta que él hace, ¿quién nos ha borrado con la esponja todo el horizonte? La muerte de Dios es en realidad eso, es la pérdida de un horizonte. Por eso el filósofo posterior a la muerte de Dios tiene que ser un vagabundo, porque es un errante, digamos, porque ya no tiene lugar, no tiene lugar de arraigo. Esto quiere decir de otra manera, no hay más fundamento. Pero al mismo tiempo, esta cuestión de que todo, ya no existe nada, de que todo se ha borrado, que se ha oscurecido el sol, también dice, nos da la oportunidad de lanzarnos a nuevos